revisión sobre la clasificación de la OMS para tumores de tiroides en cáncer diferenciado de tiroides 2022. Ok. Para iniciar debemos recordar que las neoplasias tiroideas, como el cáncer diferenciado de tiroides, nace de las células foliculares. Cuando hablamos de frecuencia, el 85% de estas lesiones los ocupa el cáncer papilar, el 12% lesiones foliculares o neoplasia folicular y menos del 3% son carcinomas convencionales, características oncológicas que anteriormente se llamaban células de Hodgkin. La base de esta nueva clasificación nos permite reconocer no solamente el origen de las células, sino además poder evaluar las características patológicas moleculares y el comportamiento biológico de la neoplasia, lo que va a permitir a su vez poder subdividirla en categorías, en familias y clases, y además poder ver los tipos con sus distintos subtipos, que anteriormente se llamaban variantes, porque la palabra variante se quedó directamente solo para las afectaciones genéticas moleculares de las neoplasias tiroideas. Y ahora vamos a hablar, por ejemplo, si hablamos de un carcinoma papilar y tenemos alguna distinción distinta, se va a hablar de subtipos. Esta clasificación de la OMS para neoplasias tiroideas, como podemos ver acá, fíjense que esta va a tener distintas clasificaciones. Vamos a tener entre ellas las anomalías del desarrollo, las neoplasias derivadas de las folliculares, tener el carcinoma derivado de las células C, derivado de las células medulares y foliculares. Vamos a tener además tumores tiroideos de histogénesis incierta, tumores tímicos dentro de la tiroide, y lo nuevo que también se ha agregado es las neoplasias tiroideas embrionarias. Nosotros hoy solamente nos vamos a enfocar a hablar sobre las neoplasias derivadas de las células foliculares, y estos se van a subdividir en tumores benignos, neoplasias de bajo riesgo y neoplasias malignas. Las neoplasias de las células foliculares, lesiones benignas, vamos a tener la enfermedad nodular folicular tiroidea, lo que anteriormente se llamaba histológicamente como las lesiones derivadas de los bocios. Vamos a tener, o los bocios multinodular. Vamos a tener también entre las lesiones benignas los adenomas tiroideos foliculares, los adenomas tiroideos folicular con arquitectura papilar y los adenomas oncocíticos. Entre las lesiones de bajo riesgo tenemos las neoplasias folicular tiroidea no invasiva, características nucleares al papilar. Vamos a tener el tumor folicular maligno incierto, el tumor tiroideo bien diferenciado de potencial maligno incierto y el tumor tiroideo trabecular y alinizante. En cuanto a las neoplasias malignas, vamos a tener el carcinoma folicular de tiroides, que este va a ser una lesión invasiva y de acuerdo a la invasión se va a dividir en mínimamente invasivo, en angioinvasión encapsulada o ampliamente invasivo. Igualmente vamos a tener con estas mismas características de tiroides de variante folicular encapsulado invasivo, el carcinoma de tiroides oncocítico y el carcinoma papilar de tiroides se subdivide o tiene subtipos si estos son infiltrantes foliculares, si tiene características de agresividad como las células altas, células columnares, células en clavo, si este tiene un patrón sólido, difuso, esclerosante, si tiene características oncocíticas, y también vamos a reconocer dos variantes distintas como el carcinoma tiroideo de alta, que se va a caracterizar por un crecimiento folicular papilar, o sólido, va a tener características invasivas, puede tener cualquier histología nuclear que pueda ser folicular o papilar, y vamos a reconocer también el recuento mitótico, lo que le va a dar ese alto grado, que sería un recuento mayor de 5 mitosis en 10 campos de alta potencia o 5 mitosis en campos de 2 milímetros al cuadrado. Puede estar o no presente áreas de necrosis. Cuando hablamos de carcinoma tiroideo, igualmente sólido, trabecular, insular, que tiene características invasivas, no va a tener una diferenciación total de la célula, va a tener un recuento mitótico mayor de 3 mitosis en 10 campos de alta potencia,
puede o no estar presente la necrosis y podemos tener nucleolos contorneados. Y cuando hablamos de carcinomas anaplásicos de tiroides, esto se va a caracterizar porque tiene características efectivamente anaplásicas y un fenotipo indiferenciado. Ok, entonces cuando hablamos de los tumores benignos, para dar unas pequeñas características, entre la enfermedad nodular tiroidea folicular, este es un nuevo término aceptado en esta nueva clasificación del año 2022. Anteriormente se usaba para describir histológicamente al bocio multinodular. Se trata que desde el punto de vista histológico, cuando se hace la indicación o el hallazgo histológico, no mencionarlo como bocio multinodular, sino más bien establecerlo como enfermedad nodular tiroidea folicular, ya que este puede tener distintas más comunes, es una lesión benigna, tener distintos nombres, y esto es lo que nos permite también incluirlo dentro de esta nueva nomenclatura, que pueden ser los nódulos coloides, hiperplasias adenomatosas, y todas estas que cumplan dichas características, tanto de características para bocio multinodular, se incluyen dentro de la nomenclatura de enfermedad nodular tiroidea folicular. Cuando hablamos de los adenomas folicular con arquitectura papilar, estos son nódulos hipertróficos, tienen características benignas, pueden tener o tienen una arquitectura papilar centípetra infrafolicular que tiene una organización parecida al cáncer papilar de tiroides, está frecuentemente asociado con hiperfunción autónoma, lo que le da específicamente mutaciones activadas para receptores de TSH en un 70% de la mayoría de los casos, y puede tener otras distinciones para hablar de otros síndromes, con Aurich para mutaciones GBNA o EZH1, o si tenemos activación o mutación, o si tiene mutaciones inactivas de PRKAR1A, entonces ya se asocia al complejo de Carney. Tenemos dentro de estos tumores benignos los adenomas oncocíticos foliculares. Este obviamente se omitió o se cambió o se decidió dejar como adenomas oncocíticos folicular por las características nucleares, de las células lógicas, cantidad de mitocondrias dentro de su citoplasma, y justamente se quita el término de Holter porque la persona que hizo este descubrimiento no hizo la identificación de la célula oncocítica, sino más bien que fue de células C. Es por eso que ahora debemos llamarlo como adenomas oncocíticos foliculares. Este va a tener alteraciones en el genoma mitocondrial, que puede tener relación con el gen GRIM19, y tener el 75% de celulares tienen que ser para poder nosotros hablarlos o poder darle esta determinación de adenomas oncocíticos foliculares. En cuanto a las neoplasias de bajo riesgo, aquí vamos a tener 3 neoplasias distintas. Entre ellas vamos a tener las neoplasias folicular tiroidea no invasiva, características nucleares similares con características similares al papilar. Esta es una de las neoplasias que tiene los criterios más estrictos. Son neoplasias que carecen de un alto porque no tienen mitosis, son lesiones que no presentan necrosis, no son lesiones invasivas. Normalmente se debe evaluar la pieza completa posterior a la cirugía, la extracción de la lesión, para descartar que existe un crecimiento invasivo. En vista de esta característica le da un comportamiento benigno. Este puede tener papilas verdaderas con core fibrovascular delineado, con células tumorales con características claras de tiroides, con características nucleares similares al papilar, tienen más del 75% de las células oncocíticas, se le da esta determinación igualmente de oncocítico. Sin embargo, tiene un riesgo insignificante para recurrencia o metástasis. En cuanto a los tumores de potencial maligno incierto, este va a ser un patrón distinto, como un patrón folicular encapsulado, pero va a estar bien delimitado. Se caracteriza por una alta prevalencia de alteraciones moleculares con poca expresión del BRAF B600
baja que va desde el 0,5 al 3% de todas las lesiones evaluadas posterior a la tiroidectomía o de los nódulos posteriormente evaluados desde el punto de vista histológico de la resección quirúrgica de la tiroides. Los tumores trabeculares y alinizantes tienen nódulos bien delimitados, tienen cambios nucleares característicos de cáncer papilar de tiroides, pero estos cumplen con arquitectura trabecular, tienen un material intrapromiscuo que puede caracterizar filtrativas como la amiloidosis. Sin embargo, esta es la diferencia que tiene con las amiloidosis, es que es negativo para rojo Congo. Puede tener mutaciones del gen GLIS específicas que pueden ser PAX8-GLIS1 o PAX8-GLIS3 y carece de mutaciones para RAF o BRAF. En cuanto a los carcinomas, ya las lesiones neoplásicas malignas, vamos a tener el carcinoma folicular de tiroides. El carcinoma folicular se va a caracterizar por ser pasiva, impulsada por el gen o determinación de activación del gen RAS, que carecen de citologías nucleares para cáncer papilar de tiroides. Esta invasión puede estar expresada en mínimamente invasivo, agioinvasivo, encapsulado o ampliamente invasivo. Como dije previamente, este puede tener mutaciones similares a RAF, que pueden dar lesiones tumorales que tienen un patrón expansivo de crecimiento atípico nuclear sutil, menos floridos, pero con una expresión más con atipias nucleares floridas. En cuanto al papilar de tiroides o el carcinoma papilar de tiroides, esta es una de las lesiones, como dije al inicio de esta revisión, que ocupa el 85% de las lesiones de cáncer diferenciado de tiroides. El carcinoma papilar de tiroides es el más común entre adultos y niños, pueden presentarse de forma esporádica o familiar. Antes, en la clasificación de 2017, el diagnóstico era exclusivamente basado en las características citológicas del núcleo. Sin embargo, lo nuevo en nuestra nueva clasificación es que se agrega el crecimiento papilar además de la invasión. Este va a tener expresión de mutación del gen BRAF 600E y el 10% puede tener mutaciones del promotor TER, lo que le va a dar una mayor agresividad a estas lesiones de cáncer papilar de tiroides. Acá tenemos una pequeña gráfica o un cuadro donde vamos a tener los distintos subtipos de su producción de características histológicas claves y el perfil molecular clave. Vamos a tener entre los distintos subtipos si este es un folicular infiltrante, si tiene células altas, si es de células columnar, si son de células enclavo, de un patrón sólido, esclerosante difuso, de características de Warthin o de características oncocíticas. Para dar un pequeño ejemplo, dentro de este gráfico tenemos entonces, si hablamos de un subtipo o de agresividad de células, esta proporción 30% en los cortes histológicos de células altas, y esto se va a caracterizar por folículos y papilas apretados, también conocido como carril o vías de tren. Vamos a hablar de que la característica histológica es que este va a ser 3 veces más alto que ancho, tiene un citoplasma eosinofílico con borde citoplasmático distintivo y tiene características nucleares fácilmente identificables que carcinoma papilar este va básicamente activación para la mutación del gen BRAF 600E y para el promotor TER o mutaciones del TP53, lo que también le va a dar un alto grado de agresividad, además de este subtipo histológico del cáncer papilar, al cáncer papilar de tiroides. Cuando hablamos del carcinoma tiroideo folicular de alto grado, el carcinoma tiroideo folicular de alto grado se va en dos. El carcinoma tiroideo diferenciado de alto grado. Vamos a aplicar los protocolos de Turín que solamente vamos a evidenciar a nivel de la histología la presencia del patrón de crecimiento, si esto es un patrón sólido, trabecular o insular, la ausencia de características nucleares convencionales hacia el cáncer papilar de tiroides y la presencia de al menos una de las siguientes características. Si tiene nucleolos cortoneados,
de potencia y si hay presencia o no de necrosis. Una vez reconocido esto, entonces cuando hablamos del carcinoma tiroideo pobremente diferenciado, este obviamente va a ser una lesión invasiva de alto grado, pobremente diferenciado, que puede tener un patrón sólido o trabecular, insular o puede ser combinado. Y cuando ya le hablamos de carcinoma diferenciado de alto grado, igualmente este va a ser invasivo de alto grado, pero este sí va a tener diferenciación celular, que puede ser folicular o puede ser papilar, de nuclear para cáncer papilar de tiroides con un patrón de crecimiento folicular. En cuanto a los carcinomas foliculares oncocíticos de tiroides, estas tienen distintos subtipos, desde un subtipo folicular oncocítico encapsulado, parecido al cáncer papilar de tiroides, desde un carcinoma oncocítico pobremente diferenciado, carcinoma medular oncocítico, este va a tener el 75% tener características que, como dije previamente, son características de un citoplasma eosinofílico granular abundante por mitocondrias disfuncionales dentro de su citoplasma, y el carcinoma oncocítico de tiroides es la contraparte maligna de la lesión benigna previamente mencionada entre las neoplasias benignas del adenoma oncocítico. Y en cuanto al carcinoma anaplásico, este era lo que se conocía anteriormente como el carcinoma escamosa, pero en vista de su patrón morfológico anaplásico, se menciona ahora como carcinoma anaplásico de tiroides. Este tiene una mutación positiva para BRAF 600E de un 87%, exhibe inmunoexpresión también, que nos hablan de que específicamente es de tiroides para el TTF1 y el PAX8, lo que demuestra específicamente que son de células foliculares. Fomenta el uso, es importante, lo que hace esta guía es fomentar la eliminación de BRAF en todos los pacientes. Importante cuando vamos a hacer las indicaciones con los inhibidores de BRAF y de la MEK. Este pequeño algoritmo, vamos a ver si podemos colocar esto por acá para que lo podamos apreciar mejor. Ok, una vez que tenemos la determinación de una neoplasia derivada de células foliculares, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar el patrón nuclear. Si tenemos un patrón nuclear parecido, un patrón nuclear papilar tiene características encapsuladas, circunscritas o tiene características parecidas al folicular. Si no tiene estas características, entonces estamos ante la presencia de un carcinoma papilar de tiroides. Nos vamos entonces a identificar si tiene algún subtipo, si es un subtipo clásico, si es un subtipo clásico encapsulado, folicular infiltrante, difuso esclerosante. Verificamos si tiene características agresivas de cáncer papilar de tiroides. No es así, entonces nos vamos directamente. Si este tiene un contagio mitótico de mayor de 5 mitosis en 10 campos de alta potencia o hay presencia de necrosis, entonces vamos a hablar, nos dirigimos directamente hacia la línea del cáncer de tiroides diferenciado de alto grado, que puede tener desde un patrón papilar, folicular o oncocítico. Si nuestra célula nuclear tiene características encapsuladas de determinar la invasión. Si este tiene invasión, entonces nos vamos a hacer las lesiones de carcinoma tiroideo, cáncer tiroideo papilar de variante folicular encapsulado invasivo. Si esta invasión no está totalmente clara, entonces hablamos de un maligno incierto, y si no es así, entonces nos vamos hacia lesiones neoplásicas papilar, neoplasias tiroideas con características papilares, que son lesiones mucho más benignas. Tenemos en nuclear, se identifica un patrón nuclear para cáncer papilar de tiroides, entonces vamos a evaluar la invasión. Si este tiene invasión, entonces evaluamos la malignidad. La malignidad la vamos a hacer a través de la diferenciación. Si este no está diferenciado, entonces estamos en la presencia de un carcinoma tiroideo anaplásico. Si este tiene diferenciación, entonces tenemos que evaluar si la diferenciación es
hacia folicular y opaco. Vemos el mitótico y si tienen un contagio mitótico por 10 campos explorados, entonces esto nos habla de un cáncer tiroideo diferenciado de alto grado. Pero si este no tiene un patrón de alto grado, es decir, que no tiene mitosis más de 5 en 10 campos explorados, entonces acá planteamos la posibilidad o se plantea el carcinoma tiroideo folicular o el oncocítico. Si nuestra diferenciación es a través de células sólidas, trabeculares o insulares, hacer el recuento mitótico, un contagio mitótico mayor de 3 por 10 campos de alta potencia, entonces acá nos planteamos la posibilidad de un cáncer tiroideo poco diferenciado, de alto grado. Y si este no tiene invasión, es decir, no tiene un patrón de característica de un carcinoma papilar, no tiene invasión, entonces es una lesión benigna. Acá vamos entonces a neoplasias derivadas de las células foliculares, vamos a hablar de adenoma folicular, multinodular. En cuanto a la determinación a nivel de lo que corresponde el panel genético, si nosotros tenemos neoplasias derivadas de células foliculares, que son las neoplasias que estamos hablando el día de hoy, lo primero que nosotros debemos de hacer es correr un BRAF B600E. Si este paciente tiene un BRAF que está positivo, entonces vamos a reconocer la diferenciación. Si está bien diferenciado, poco diferenciado o no está diferenciado. Entonces es un cáncer tiroides y debemos evaluar de alto grado o no. Características de alto grado, entonces nos vamos a un cáncer diferenciado de tiroides de alto grado. Si este es poco diferenciado, entonces nos vamos a los poco diferenciados, que es el cáncer tiroideo poco diferenciado. Y si no tiene diferenciación, entonces estamos en la presencia de carcinomas anaplásicos de tiroides cuando hablamos de la determinación de BRAF. Si el BRAF está negativo, entonces tenemos que hacer pruebas mutacionales. Estas pruebas mutacionales vamos a los similares que no son ni similares ni a RAF. Todos sabemos que los que son similares a BRAF van a determinar cáncer papilar de tiroides. Los que son similares a RAF, entonces son tumores de características foliculares, es decir, tumor con patrón folicular. Si este está encapsulado o circunscrito, debemos evaluar el patrón nuclear. Si tiene un patrón nuclear parecido al carcinoma papilar, entonces debemos reconocer la invasión. Para identificar si es una variante encapsulada o si este tiene determinación nuclear para hablar de un cáncer papilar de tiroides, entonces vamos a ver la invasión. Si hay invasión hay que determinar las causas malignas. Si este está pobremente diferenciado, tiene poca invasión o no se determina adecuadamente la invasión, entonces estamos ante la presencia de un maligno incierto. Y si este no tiene invasión, entonces es una lesión benigna. Acá, cuando son lesiones malignas, igualmente la diferencia, entonces tenemos un carcinoma folicular de tiroides con efectivamente una mutación hacia RAF o de células o carcinoma tiroideo de células oncocíticas. Igualmente tenemos que reconocer el grado. Si tiene un alto grado, si es un paciente de alto grado, que es decir, que tenga más de 5 mitosis en 10 campos de alta potencia, acá vamos entonces a plantearnos la posibilidad de un carcinoma de tiroides de alto grado. Igualmente, pobremente diferenciado o no está diferenciado, estamos en la presencia de un carcinoma tiroideo poco diferenciado. Fíjense que estos dos pueden posteriormente continuar hacia un carcinoma tiroideo anaplásico. Los promotores de agresividad van a ser el promotor TER o TP53, que pueden estar activos tanto en los poco diferenciados como lo diferenciado en los pacientes que tienen, además, un carcinoma anaplásico de tiroides. Puede ser un poco engorroso esta clasificación por todos los cambios histológicos que se presentaron hasta ahora, estos cambios tanto en la parte genética como en la parte histológica.
Si hay alguna pregunta, vamos a estar conectados por algunos minutos para responder alguna duda que tengan las personas que estén conectadas.